estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, encantado. Nada, encantado de tenerte aquí. Se está aludiendo mucho en esta historia del escándalo del Barça a si está prescrito, no está prescrito. Habrían prescrito unos años a efectos penales, habría prescrito las sanciones que están recogidas en la ley del deporte a efectos administrativos. Con lo que estamos viendo, con todo el abanico de años, Jorge, ¿se puede seguir actuando? ¿Hay materia que no está prescrita? Sí, yo creo que hay materia que no está prescrita porque estamos hablando de un delito continuado, por tanto, el último acto continuado sería el que marcaría la prescripción en este caso, del delito. Otra cosa es, efectivamente, la prescripción a nivel administrativo de la ley del deporte, que ahí parece ser que, lógicamente, los plazos están prescritos, pero a nivel penal entiendo que el ius quo se marcaría, de alguna manera, el último acto de disposición a partir del cual cesarían las conductas. Por tanto, en mi opinión, sí que hay aspectos para considerar que no está prescrito, hasta el punto de que la denuncia de la Fiscalía, esto lo estudian evidentemente, está sobre la mesa. Por tanto, materia hay. Otra cosa es que al final efectivamente acabemos en un delito o no, pero materia creo que sí. Vamos, que por esa parte, desde luego, las esperanzas de Laporta de librarse yo creo que son literalmente frustradas desde el inicio. Jorge, de los delitos de los que podríamos estar hablando, evidentemente, si se acaban confirmando, ¿se tendría que traducir automáticamente que el club tiene que bajar a segunda? ¿Sería otro tipo de sanción? ¿Qué ocurriría con jugadores, con directivos? Hay un catálogo enorme de penas como persona jurídica. Estamos hablando de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que entró en vigor a partir del año 2010 y establece un catálogo de penas muy elevado. Es cierto que la más grave es la disolución de la persona jurídica o incluso la suspensión hasta 5 años de la actividad. Pero no nos engañemos, hay otro tipo de sanciones, de multas económicas muy importantes que se pueden imponer. El tema de la pérdida de trofeos, de ligas, etcétera, como tal, no considero que sea una pena que esté prevista en el Código Penal. Sería, a mi juicio, a lo mejor como responsabilidad civil, pero sería complicado que tuviera encaje penal. Pero desde luego, la disolución como tal ya no es que baje a segunda, es que si le ponen la pena máxima, la disolución pues llevaría a que Barcelona dejaría de ser un club, por tanto no es que baje a segunda, es que directamente dejaría de jugar a fútbol, ¿no? La suspensión pasaría lo mismo, pues dejaría de jugar a fútbol por una temporada, pero como digo, el catálogo de penas es muy, muy extenso y primero habría que determinar que efectivamente estamos, en principio, opera la presunción de inocencia, partimos de la base de que Barcelona es inocente, pero si finalmente se demuestra que Barcelona es culpable, pues hay un catálogo muy grande de penas como para poder de alguna manera seleccionar qué tipo de pena es más apropiada en función del devenir del procedimiento. Recordemos que hay muchas declaraciones y luego también estaría algo que para mí es muy importante y es lo que operó en la reforma de 2015, que es el compliance penal. Es un plan de prevención de delitos que sin duda el Barcelona tiene, entre otras cosas porque lo instauró a raíz del tema de Neymar hace unos años, creo que fue el año siguiente a aprobarse la ley. El Barcelona no tenía ese plan de prevención, era muy reciente, pero lo implementó sobre la marcha, ya estaba el delito cometido y eso le sirvió como un atenuante, insisto, a pesar de que ya estaba cometido el delito. Por tanto, sí, en esa época, en la época del asunto Neymar, ya tenía el plan de prevención, o lógicamente lo habrá implementado con el tiempo, lo continuará teniendo ahora, y eso, en el caso de que finalmente, siempre desde la presunción de inocencia, se demuestre que Barcelona es culpable, pues sin duda el plan de prevención, pues a la excepción de responsabilidad criminal, sin duda le llevará a una atenuación muy cualificada, y eso es lo que yo creo que le podría llevar a no disolverse o a no suspender la actividad. Jorge, si tú fueras el abogado del Barça, con las cosas que están saliendo, con las testificales, con los datos que estamos viendo, con los movimientos de retirada de dinero en efectivo, con la falta de una explicación clara sobre cómo se usaba, ¿tú estarías preocupado? Naturalmente, vamos a ver, cualquier persona que se sienta en un banquillo tiene que estar preocupada. Eso es muy típico cuando tienes un asunto en el despacho, cualquier asunto no investigado. Pero esto tengo que estar preocupado, abogado. Pues evidentemente tienes que estar preocupado porque te han llamado como investigado, antiguo imputado, y tienes que ir con un abogado. En este caso concretamente, pues efectivamente las declaraciones de Negreira son muy peligrosas. Aquí no se trata de que queramos condenar a Barcelona ni que haya un complot contra Barcelona, simplemente estamos hablando de hechos que están saliendo en las noticias y que están documentadas. Las declaraciones de Negreira pues son muy peligrosas porque hablan de neutralidad, de buscar una neutralidad. Por tanto, eso per se significa
tratar de influir de alguna manera en el arbitraje, aunque se considere que se lleve razón. La cuestión no es esa, la cuestión es que si a lo mejor se consideraba que había otros clubes que estaban siendo perjudicados, lo que tenía que haber hecho es irse a Fiscalía de Canato y presentar una denuncia para lo que ellos entendían que era una actuación fraudulenta en el ámbito de la Liga, pero no tratar de compensarlo con neutralidad. Insisto, aún en ese caso de que pudieran demostrar que había otros clubes que estaban siendo favorecidos. Entonces, si un árbitro que recibe un dinero, lógicamente a través de una empresa, y este empresario de alguna manera nos cuenta que ese dinero se recibía para buscar neutralidad, pues es para estar preocupado, claro que sí. Luego podremos intentar buscar las atenuaciones de responsabilidad criminal que se quieran, pero la palabra neutralidad, buscar neutralidad, es muy peligrosa. También me parece, Carlos, muy peligrosa la expresión que se oyó hace unas semanas referente a que se actuaba en legítima defensa. Yo no sé si esa expresión finalmente va a salir en el sumario, algún testigo, algún investigado lo va a decir, pero bueno, actuar en legítima defensa es peligroso, porque si tú estás alegando una eximente de responsabilidad criminal, como es la legítima defensa absoluta o relativa, pues estás de alguna manera reconociendo la existencia previa de un delito, pero que lógicamente está atenuado por esa legítima defensa. Por eso digo que... Jorge, es que hay una cosa que no llego a entender, porque a medida que va avanzando, vale, yo doy por hecho que Laporta se va poniendo nervioso, que el FC Barcelona se va poniendo nervioso, pero vamos a ver, la dirección jurídica les debería estar diciendo mucho cuidado con determinadas cosas. Lógicamente, estas declaraciones que hemos mostrado aquí, que son las de Negreira, no deberían estar dentro de ese equipo de coordinación, pero es como si, y yo no llego a entenderlo, es como si el nerviosismo hubiese empezado a calar y estén diciendo cosas que no deberían decir, porque efectivamente esa explicación lo hago en legítima defensa. ¿Estás dando por hecho que todo el sistema arbitral iba contra ti? ¿O lo consigues demostrar? ¿O lo que me estás diciendo es que eras tú el que estabas manoseando el sistema arbitral? Efectivamente, yo opino exactamente lo mismo. Se debería tener, pues, o no declarar, o declarar cosas que fueran razonables. Es verdad que todo lo que queda extramuros, pues bueno, no está en los autos y al final no se va a tener muy en cuenta, ¿no? Es como la declaración de Negreira ante el juzgado, ante la inspección, no deja de ser una declaración fuera de procedimiento, luego tendrá que verterla en el procedimiento judicial bajo los principios de mediación, publicidad, oralidad, etcétera, y por tanto, para que se pueda interrogar y contradecir. Y no podemos decir que será una prueba preconstituida porque, bueno, no ha habido abogados, aunque es verdad que era ante un organismo oficial. Es decir, todo eso hay que volcarlo en el procedimiento. Por tanto, finalmente lo que va a importar es lo que se diga en esa instrucción y sobre todo lo que se diga en el seno de juicio oral, que es cuando la declaración se transforma en prueba. Pero es verdad que a pesar de ello se deberían hacer, pues, unas declaraciones un poco coherentes y sobre todo, pues, que de verdad demostrasen que no se puede hablar de acusaciones falsas y demás, porque, insisto, son declaraciones que pueden hacer pensar lo que piensa la Fiscalía, que por eso hay puesto una denuncia. En definitiva, al final estamos todos hablando, no nos olvidemos de una denuncia que ha interpuesto la Fiscalía, es decir, esto no sale en un medio de comunicación, sino es que hay una denuncia interpuesta. Sí. Fiscalía. A partir de ahí, pues todo el mundo tiene derecho a opinar, evidentemente siempre bajo los parámetros del respeto absoluto a la presunción de inocencia y, por supuesto, a no incurrir en ningún tipo de injuria o calumnia. Pero, insisto, todo tiene un soporte muy evidente en la denuncia de la Fiscalía. Jorge, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Muy bien, gracias a todos vosotros. Un saludo. Carlos Gómez llegaba condicionado y le pitó 3 penaltis en 10 minutos. ¿Cómo puede verse esta noticia? Porque lógicamente esto es una confesión directamente. ¿Esto cómo puede afectar al caso Negreira? Bueno, en mi opinión esto no va a afectar demasiado. Es decir, ningún juzgado, ninguna sala se va a poner a rearbitrar partidos. Otra cosa es entender eso como una confesión efectivamente de culpabilidad o de corrupción. Pero como digo, esto de los penaltis quitados, que le quitó 3 penaltis en un partido, todos cuando comentamos un partido vemos un penalti clarísimo a favor de nuestro equipo y tu compañero lo ve totalmente contrario. Por tanto, esto de la confesión llevado a un examen del partido en cuestión, a ver si ha habido o no ha habido favores arbitrales, creo que no nos lleva a ningún sitio. Sinceramente, creo que hay mucho más chicha, mucha más sustancia para este procedimiento que andar analizando si estaba o no estaba condicionado un árbitro en un partido concreto y le pitaron 3 penaltis o 2 penaltis. Al menos esa es mi opinión. Jamones, mariscadas o sombrillas, la interminable lista de regalos de Negreira a los árbitros con el dinero del Barça.
Vamos a ver, el tema este de los regalos, con todo lo que hay sobre la mesa, yo lo llamaría el chocolate del loro, y me explico. Penalmente estamos en derecho penal. Penalmente aquí lo importante es por qué pagaba dinero el Barcelona a un vicepresidente de árbitros. No importa tanto, o mejor dicho, me atrevería a decir que no importa lo que haga con ese dinero el señor Negreira. ¿Por qué? Ya lo dijo el Tribunal Supremo, no lo digo yo, en aquella sentencia hace años del tema Osasuna con el tema de las primas por ganar, etcétera. El delito de corrupción, en este caso deportiva, es un delito de actividad, no de resultado. ¿Qué significa eso? Pues que el tipo objetivo se consuma demostrando la finalidad espuria de ese dinero. Es decir, no se exige en el tipo objetivo que finalmente se haya conseguido la Navidad, se haya conseguido la intención, o mejor dicho, el propósito, la finalidad concreta, el resultado de condicionar un partido. Eso no se exige en el tipo. El resultado no se exige. Por tanto, el tema de los regalos y demás no es necesario para consumar el tipo. Es más, me atrevería a decir, haciendo de abogado de la parte contraria, estamos hablando de que el dinero es un bien fungible. Por tanto, sería muy difícil determinar que fue ese dinero, el de Barcelona, el que se utilizó en comprar regalos a árbitros y no el dinero de otro cliente que tuviera la empresa, que imagino que tendría más de un cliente. Don Jorge, voy a leerle la siguiente noticia. Dice: los estatutos de la UEFA podrían impedir al Barcelona jugar en Europa tras el caso Negreira. Bien, sobre la UEFA, vamos a ver. Efectivamente, lo primero que hay que decir aquí es que la UEFA baraja unos parámetros jurídicos un tanto peligrosos. Ya no me refiero solamente a Barcelona, que sabemos que mañana puede ser cualquier otro equipo español que esté en curso en competiciones europeas. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque de alguna manera con sus estatutos se carga de plano el principio de presunción de inocencia. Hay un artículo que es el 4.02, que es más o menos lo que se llama el reglamento de la Champions, que emana del artículo 50.3 de los estatutos de la UEFA, que dice algo muy peligroso. Básicamente viene a decir que si la UEFA pues concluye que hay algún tipo de actividad para influir en un resultado, pues que no deberán o no podrán participar en competiciones europeas. Y luego dice algo que para mí es demoledor. Dice que para tomar esa decisión, la UEFA puede confiar, pero no está obligada a acatar las decisiones que adopte pues, un organismo deportivo, un tribunal arbitral o un tribunal estatal o de justicia. ¿Qué significa esto? Pues que la UEFA puede hacer lo que le dé la gana. Ha iniciado un expediente sancionador y cuando a ella le parezca bien que hay pruebas suficientes para incriminar a Barcelona, directamente lo va a excluir de la competición, que me temo es lo que está tratando de hacer, preparando el camino para cuando en junio haya la selección de equipos que van a la Champions, directamente alegar esta información de expediente y dejarle. Yo no estoy diciendo ni que el Barça es culpable o no, lo que estoy diciendo es que esto es muy peligroso porque lo que te digo, mañana pues habrá carta blanca para que pueda hacer lo que quiera con cualquier. Este artículo que, insisto, no exige vinculación. Dicho de otra manera, imaginémonos que mañana, por lo que sea, pues el juez decide archivar esa apertura judicial y el tema se sobresee. Imaginémoslo. Pues la UEFA puede decir, bueno, usted lo sobresee, pero yo no. Para mí, aquí hay indicios bastantes de culpabilidad, criminalidad y manipulación y, por tanto, excluyo a Barcelona de una competición. Como digo, es peligroso. Mañana puede ser el Madrid, el Atlético o cualquier otro equipo, pero es porque a día de hoy. Pues don Jorge Vázquez, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Reciba usted un fuerte, fuerte abrazo.